Que miren, la ley de migración es del 2004, duró 7 años sin ser operativa, 7 años sin ser operativa. Porque no tenía el reglamento. Porque no tenía reglamento. La ley migratoria nunca se ha aplicado y comenzó a aplicarse ahora, pero a sabiendas de que esa aplicación es a comodidad de lo que espera el pueblo dominicano, no a comodidad de lo que establece la ley. La misma ley migración establece la prohibición de deportación de mujeres embarazadas, de niños gestantes y de niños en condiciones de vulnerabilidad. Te estoy hablando según lo que dice el reglamento. Ahora, nos vamos a una modificación, entonces usted establece otros criterios, que las mafias que permite esa irregularidad, ahí hay funcionarios públicos, claro. Ahí hay militares. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde están esas sentencias? ¿Dónde están esos procesos? Si hay 2 o 3 procesos, son muchos para los niveles de inmigración regular que hay. ¿Qué debe hacer el Estado dominicano? Bueno, realmente, usted quiere aplique la ley migratoria. La ley migratoria tiene sanciones. Vamos a aplicarla. La Constitución establece parámetros a todos. Seguimos aquí en su espacio matutino Su Mundo, hoy con una invitada estelar, por lo que significa la institución Participación Ciudadana, que por tantos años ha ayudado a construir un componente de transparencia y de democracia en muchos aspectos. Así que Lady Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, buenos días, nos satisface tenerla con nosotros. Buenos días a ustedes y a todo el que tiene y me dedica un poquito de su tiempo para escucharnos. Bueno, hay un tema nacional que nos gustaría escuchar la posición sobre esta convocatoria que ha hecho el presidente Abinader a los 3 expresidentes que tenemos vivos para tratar el tema de una situación que acabamos de tratar ahora mismo, del tema de la migración haitiana. ¿Cuál ha fijado Participación Ciudadana postura sobre esta convocatoria o tú particularmente? Bueno, realmente cualquier oportunidad que se invite al consenso, a elaborar políticas públicas a favor de un tema específico, sobre todo el tema de la seguridad, que tiene que ver mucho con la frontera, o el tema migratorio, que es un tema sensible para el pueblo dominicano, yo creo que siempre es valioso que los líderes políticos, sobre todo los de la oposición, puedan sentarse al diálogo. Vi también la convocatoria que hace el expresidente Leonel Fernández, que dice, sí, bueno, estoy dispuesto al diálogo, pero sería importante que lo hagamos a través del Consejo Económico y Social. Y yo creo que ambas posturas son importantes. No importa dónde se dé el diálogo, lo importante es que se dé el diálogo. Sin embargo, hay que estar consciente que a veces vemos este juego de la política migratoria según una plaza política, según un momento político, según un liderazgo político. Porque ciertamente el tema migratorio, pero el tema migratorio haitiano, porque no estamos hablando de otro tema migratorio, estamos hablando del tema migratorio haitiano, se ha utilizado siempre como una forma rentista, políticamente hablando. Perdóneme, Lady, ahí ya que usted establece esa distinción sobre el tema migratorio haitiano, pero ¿no le parece a usted justo de que el problema migratorio haitiano es el problema migratorio dominicano? Bueno, pero porque lo demás es... No, créeme, porque tú no estoy diciendo que no sea importante, pero sí, cuando hablamos de un tema migratorio hay que verlo desde la óptica general de la migración. No solamente esa migración, claro, que es muy sensible para la República Dominicana, que nos trae problemas serios a la República Dominicana. Pero también hay otra migración aquí también. Aquí hay migración venezolana, aquí hay migración colombiana, muy peligrosa también. ¿Y se debe tratar igual toda esa migración? Bueno, es que son humanos, como quiera, deben tratarse. Para eso está la ley de migración. Porque mira qué ha pasado. El presidente presenta 15 puntos. Claro, todos muy importantes. Pero esos 15 puntos ya están contemplados en la ley. ¿Por qué no aplicar la ley? El presidente crea una comisión ad hoc cuando en la misma ley está el Consejo Migratorio, que tiene más de 3 años que no se reúne. Entonces, a veces vemos esa dualidad y... ¿Qué usted cree que está haciendo el presidente entonces en el manejo de eso? Bueno, mira, ciertamente hay una corriente de la República Dominicana, todos nosotros hay una preocupación muy seria con el tema de la migración, y yo creo que el presidente ha escuchado
sectores importantes del país con relación a la migración. Pero no lo está haciendo correcto el presidente. No es que no lo haga correcto. Estamos diciendo que hay temas que son centrales que no se están tocando en ese plan. Como por ejemplo, la corrupción que da acceso a la irregularidad. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Estamos viendo un traslado masivo de irregulares haitianos y mucho se debe, obviamente, no podemos... Señores, no es la misma situación, ni siquiera cuando hubo el terremoto, porque había un presidente, había un Estado, Preval. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Eso ni siquiera se puede llamar un Estado. Eso es un territorio con personas. Entonces, obviamente, es muy difícil para cualquier Estado poder encontrar situaciones en conjunto con el vecino. Obviamente, el presidente tiene que tomar políticas a favor, obviamente, de cuidar la frontera y todo lo que conlleva, obviamente, lo que da paso a esa irregularidad. ¿Se está jugando al populismo en este momento? Yo creo que tiene parte. ¿Por qué? Porque el tema haitiano moviliza, genera sensibilidad. Y genera sensibilidad histórica. No solamente porque es el vecino más empobrecido que tenemos, sino... No, adelante, tranquila, no te preocupes. Sino porque históricamente de qué nos independizamos. Eso está en la historia, en la psiquis del pueblo dominicano. Y todavía se mantiene. De hecho, si leemos la historia de Haití, todavía Haití quiere de una forma u Entonces, otra obviamente siempre habrá esos niveles de fragilidad, tanto en República Dominicana como en Haití. Pero hay algo que sí nos preocupa, que es algo que es fundamental para República Dominicana, que sí es un Estado, que es la dignidad humana, pilar fundamental de la Constitución de nuestro país. Bueno, puede tomar un poco pero de espérate, porque dijiste algo importante. No, espérate. No, pero para que tome agua. Pero se violó ahí, se está violando la dignidad humana desde el punto de vista de... que tome un poco de agua y tú sigue ahí. Porque mira, porque habla de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque justamente la misma ley de migración, que miren, la ley de migración es del 2004, duró 7 años sin ser operativa. 7 años sin ser operativa. Porque no tenía el reglamento. Porque no tenía reglamento. Entonces, a esa ley nunca se aplicó. Vamos a estar claros. La ley migratoria nunca se ha aplicado y comenzó a aplicarse ahora, pero a sabiendas de que esa aplicación es a comodidad de lo que espera el pueblo dominicano, no a comodidad de lo que establece la ley. Como por ejemplo, la misma ley de migración establece la prohibición de deportación de mujeres embarazadas, de niños gestantes y de niños en condiciones de vulnerabilidad. Y eso lo estamos viendo y está prohibido en la ley. Entonces estamos violando la ley de migración. Ahora, usted no y está la de acuerdo humana. Claro que sí. Usted no está de acuerdo con la ley. Entonces usted comienza un proceso. Usted comienza un proceso en el reglamento, perdón. Usted comienza en el reglamento de aplicación. Usted comienza un proceso de modificación de ese reglamento. Pero usted no puede violar su propia legalidad. Usted no puede violentar su propia legalidad. Además, el mismo Colegio Médico Dominicano lo ha dicho. Sí. O sea, señores, vamos a estar conscientes. ¿Cómo usted puede, después de dar a luz, sea cesárea o sea parto natural, al otro día estar montada en un autobús que puede tener todas las condiciones, puede tener aire para ser trasladada como un bebé? Sí pueden ser deportadas. Tampoco. No. No, porque dicen estado gestante, no deben ser embarazadas. ¿No pueden ser deportadas las embarazadas? No, lo que pasa es que te estoy hablando según lo que dice el reglamento. Ahora, nos vamos a una modificación, entonces usted establece otros criterios. Pero ¿por qué pasa con el tema de las embarazadas? ¿Qué es lo que pasa? Señores, porque hay una mafia que permite esa irregularidad, que permite que tengamos aquí personas, claro que sí, en condiciones de estatus irregular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué no se regula aquí? La mano de obra. ¿Quién contrata? Vete a los campos dominicanos. ¿Dónde está la mano de obra? La gran mayoría, mano de obra irregular haitiana. ¿Pero por qué? Es barata. No tiene ningún barata, tipo. Ya no es tan barata, ¿no? Caro, sí, pero miren, pero no hay seguridad social. Pero no hay seguridad social. No hay seguridad, tú no tienes que pagar la TCS. Y hay un crecimiento, sobre todo,
en materia de construcción que ha sido sobre la base de una inmigración irregular, mal paga y sin ningún tipo de protección. Entonces, de derechos. ¿Quiénes son los que contratan a ellos, además de la construcción? ¿Quiénes contratan a la mano de obra haitiana irregular? Mira, lo contrata el sector construcción, que es en su gran mayoría. Eso no hay que ni verlo. Eso está clarísimo que es así. Y no solamente aquí, tú te vas al sector turístico dominicano y está lleno de mano de obra irregular. El sector agrícola, obviamente, y eso se debe también por la movilización del dominicano a la urbe para buscar oportunidades. Ha dejado el campo, porque en el campo no se han creado las oportunidades para que el campesino progrese en su propio territorio, y lo que hacemos es salir hacia la urbe. Y eso que ha generado un vacío. Ya tú no ves a ese campesino que uno valoraba tanto, ahora ya tú ves las caras, y son unas caras de inmigrantes irregulares. Y tú te das cuenta, obviamente, que esa irregularidad es que ha hecho, sobre todo también en el sector agrícola, que haya... Según usted, Lady, se ha politizado el tema migratorio, siempre ¿verdad? ha sido así. ¿Y cuál sería la posición de participación ciudadana para contrarrestar esta entrada masiva de nacionales haitianos hacia la República Dominicana? Mira, es que lo primero es lo que siempre hemos dicho, no solamente salvaguardar la frontera, como todos los países del mundo tienen. Los países que tienen frontera, todos tienen que salvaguardarla, su territorio, y esa es una potestad que tenemos nosotros. Ahora bien, aparte, al margen de eso, siempre participación, lo he dicho, la corrupción que permiten sin irregularidad, porque tú lo dejas pasar, le cobras los 500 pesos, pero luego a los 3 días identifican dónde está y le llaman las camionas, como le dicen, de manera despectiva, y lo vuelven a repatriar para volver en ese mismo círculo vicioso. Porque ¿qué hacen? Llaman también, y eso nosotros mire, de verdad que nosotros hasta lo vivimos. En el condominio, y lo digo porque lo viví, en el condominio de mis padres, en Gascue, hay un señor que está en condición de regularidad, tiene su permiso de trabajo, siempre lo llamaban la camiona, como dicen, lo llevaban a Jaina, le sacaban los 15,000 pesos y a los 2 días volvía para atrás. Entonces, también tiene que ser una política migratoria humana. Tiene que ser una política, porque la verdad nosotros también somos migrantes. También nosotros somos migrantes. Dígame un país en el mundo, Lady, que tenga la frontera en la condición que tiene este país con Haití. Mira, no, para ese paralelismo que hacemos de que nosotros somos migrantes. Por eso te decía al principio. ¿Qué país del mundo que tiene? No es la misma realidad de cuando vivimos en un proceso como pasó el terremoto, que había instituciones todavía más o menos sólidas, estaba la figura de un presidente, pero como vivimos ahora, en donde realmente no hay instituciones sólidas, no hay con quién debatir. Sí. Entonces te puedo decir que obviamente no estamos en las mismas condiciones. Pero Lady, pero el tema es que se construye el relato para decirle como un relato de conformismo. Nosotros somos migrantes también. ¿Qué país, pero qué país del mundo, es más, vamos a poner qué país del continente tiene de frontera siamesa, porque somos siameses, claro, unidos eternamente, tiene la condición del país más destruido de todo el continente, con más de 85% de pobreza extrema, degradado ambientalmente, sin instituciones, para que lo hagamos con un paralelismo narrativo. Nosotros somos migrantes también. Mira, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista humano. Yo no estoy tratando de identificar o diferenciar los tipos de migrantes que existen alrededor del mundo. Sabemos que también somos singular, porque es la única isla que se comparte dos. En el mundo. Estás en lo cierto. Pero hay un rostro humano en esa migración. Y no es verdad que nosotros vamos a aupar que se permita que las mafias que permite esa irregularidad, ahí hay funcionarios públicos, claro. Ahí hay militares. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde están esas sentencias? ¿Dónde están esos procesos? Si hay 2 o 3 procesos, son muchos para los niveles de inmigración regular que hay aquí. ¿Qué debe hacer el Estado dominicano? Bueno, realmente, usted quiere aplique la ley migratoria. La ley migratoria tiene sanciones, vamos a aplicarla. La Constitución establece parámetros a todos.
a todos, incluyendo los empresarios. Omar a todos. Fernández se está proponiendo, de hecho ya lo ha manifestado en el Congreso con la modificación del tema de la ley de migración, más sanciones mucho más drásticas para los funcionarios públicos e incluso el impedimento de que sean funcionarios en lo adelante, en los próximos años. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Mira, tendría que ver totalmente la propuesta, cómo está diseñada, pero viéndola así rápidamente, su exposición, estamos de acuerdo en el hecho de que en la medida que tenemos sanciones sólidas, pero sanciones que se apliquen. Porque lo que pasa es que ahí tenemos un marco normativo, regulatorio, que establece sanciones, como la misma actual ley migratoria, y realmente esas sanciones no se aplican. Usted o dice, si se aplican, son más difíciles realmente de llevar la cabalidad en un proceso judicial. Usted plantea la inaplicabilidad de la ley de migración y el reglamento, pero habla también de la mafia que opera de manera paralela a las deportaciones. Por un lado, deportan una gran cantidad de ciudadanos haitianos en condición irregular, pero por el otro lado, atraviesan la frontera pagando el peaje. Siempre he dicho aquí que la única condición para cruzar la frontera es tener el dinero para pagarle a los militares que están en la frontera. Entonces, si conocemos nosotros esa realidad, cómo opera, la debe conocer el presidente de la República. Le pregunto, ¿estamos entonces actuando con doble moral? Yo creo que estamos actuando de manera rentista, políticamente hablando, porque obviamente, como te decía, es un tema que genera sensibilidades. Y sensibilidades, obviamente, a favor de un lado particular, que es la migración haitiana. Ahora bien, yo creo que más que solamente la mafia, hay un tema que quizás no hemos abordado en su gran magnitud. Es cómo hacer que también esa mano de obra se regularice, sobre todo en términos laborales. Si sabemos que se requiere un porcentaje, como lo hace Canadá, como lo hacen muchos otros países, establece, bueno, yo necesito un porcentaje de inmigrantes que vengan a trabajar este rubro específico. Pero no de mi desarrollo. No, este reguero que por tenemos eso, aquí, Lady, ¿qué vamos a hacer con el grupo? Por eso te estoy diciendo, muy lejos de Canadá. te estoy diciendo, es una forma de tú identificar. Bueno, yo necesito 20,000 haitianos para que me trabajen, 10,000 migración, 10,000 construcción y 10,000 agricultura. Pero ya tú lo tienes identificados. Ya tú lo tienes. ¿Y cómo? Sin documento desde Haití. No, Haití tiene documentos. Estamos hablando de los que están en Haití, condiciones de y lo que tenemos aquí, documentados. No, pero los que están aquí no nacieron aquí. No son dominicanos. Pero no son dominicanos. Entonces, pero hay que presidente, sacarlo para luego entonces traerlo pero legalmente, es lo que tú planteas. Sí. No regularizar lo que están aquí ya. Bueno, pero regularizar los que están aquí, que sean de padres dominicanos. De padres dominicanos. Los que son de padres dominicanos tienen el derecho, claro. Claro, ya, eso es todo. Okay. Sí. Respondiendo a una pregunta en la semanal, después que el presidente anunció el paquete de 15 medidas para fortalecer la política migratoria, el presidente habló de cómo, por ejemplo, regular la mano de obra haitiana que ya está en la República Dominicana. Eso obviamente encendió las antenas de algunos especialistas que dicen que lo que se está tratando de colar por ahí, eso es otro plan de regularización. Pero ¿sobre qué base? Con base a datos biométricos, a la lectura del iris, con las huellas dactilares, porque esos haitianos que están aquí en la República Dominicana no tienen documentos de algún tipo y en Haití no hay registro civil. Mira, lo que pasa es que uno no puede establecer políticas públicas aquí porque aquí no hay datos. Aquí es muy difícil tú realmente diseñar una política pública con datos fehacientes que te digan a ti, tenemos esta cantidad de migrantes en estas condiciones, con estos niveles hasta de profesionalidad o no, que puedan servir para el desarrollo de la República Dominicana. La verdad es que no te podría ni siquiera responder sobre la base a que si hay un plan alterno de regularización que nosotros desconocemos. Lo que sí es importante, que quizás desde el gobierno, como el presidente Abinader ha solicitado, pues también que la oposición pueda sentarse a diseñar en conjunto planes y estrategias que puedan dar frente a esa crisis migratoria que tenemos en la República Dominicana. Vamos a cambiar de tema. Estabas esperando. Sí.
Lady, luego del fraude que se le hizo a José Francisco Peña Gómez en el 1994, generó una reforma, una ola de reformas en el plano político, electoral importante. La doble vuelta, el 50%, la doble vuelta, los colegios cerrados, la lista de concurrentes, etcétera, etcétera, etcétera. La Junta Central Electoral está convocando, ya está licitando la nueva cédula, pero hay un tema pendiente que llama la atención de la opinión pública. Nos gustaría conocer la opinión. ¿Ustedes están de acuerdo que se le haga una auditoría al registro civil, al padrón electoral, previo a dar ese paso de tener una nueva cédula? Me parece que debe ser lo correcto, porque si vamos a tener una nueva cédula, tú tienes que tener la claridad y la transparencia de quiénes son los que forman parte de ese padrón. Como sabemos, como muy bien tú decías, a raíz de todo lo que hemos pasado en los diferentes estilos de gobierno que hemos tenido, y una de las razones por las que nace Participación Ciudadana, por la que nació, fue para la defensa del voto, porque se daban esos fraudes electorales y esos padrones amañados. Y la verdad que ciertamente cuando hablamos de otorgar cédulas, o sea, esa cédula de identidad, y ya de manera colectiva, lo primordial sería identificar quiénes son los que forman parte de ese padrón electoral. Si están vivos, si están muertos, si realmente son dominicanos, si tienen las condiciones para votar. Todos esos son temas que son centrales, sobre todo si hablamos del sistema electoral, porque la cédula no solamente es lo que nos permite identificarlos, sino que lo que nos permite ejercer uno de los derechos más fundamentales, que es el sufragio. Y yo creo que es fundamental que haya unos niveles de transparencia. Y qué bueno que tú lo dices, porque nosotros tenemos pendiente, ya la Junta Central Electoral se ha reunido con varios colectivos sociales y nosotros somos los que seguimos para presentarnos el proyecto de cambio de la cédula, y ahí tenemos varios. ¿Tienen aporte ustedes como Participación Ciudadana? Sí, pero esos aportes... ¿No nos puede anunciar alguno aquí? No, pero hay uno que tiene que ver, ya como él lo avanzó, no sé si es que no había escuchado, sí. El tema del padrón. Sí, depurar el padrón. Es un tema del padrón y de registro civil. Eso es un tema. Vean, ¿cuántos muertos votan en cada proceso electoral validado por ese padrón que tenemos? Yo lo desconozco. No lo saben. No lo saben. Pero los dos, Lady, perdóname, José Tomás, los dos, auditar el padrón y auditar el registro civil, ambos. Sí, claro, hay que auditar los dos, sí. El padrón y el registro civil, porque tiene dos contextos distintos, pero sí es importante. Y uno suple al otro. Exactamente. Una cosa, hay un proyecto de ley sobre libertad de prensa y medios audiovisuales que está ahora en discusión. Participación Ciudadana, ¿ya lo ha leído, lo tiene, lo ha evaluado, opinará al respecto? Nosotros el viernes estaremos trabajando, o sea, mandando a la opinión pública de manera general, pero sí te avanzo que algo que sí es importante para nosotros es que ese proyecto, cuando se presentó al principio, nosotros fuimos los primeros que rechazamos el proyecto porque vimos que había comprometido un derecho tan fundamental como es la libertad de expresión, que garantiza un Estado social, democrático y de derecho, porque sin libertad de expresión no existe ese concepto tan fundamental como lo que se llama democracia. Y dentro de esos habían los principios rectores que no estaban claros en esa ley. Por ejemplo, nosotros hicimos, no estaba el principio de la transparencia, no estaba el principio de la pluralidad, habían de la tolerancia, a la crítica, que son principios fundamentales, que son las raíces de la libertad de expresión, de ese derecho tan fundamental. Y ahora hemos visto, entre otros criterios como la orden de un juez, habían varios criterios que nosotros sí teníamos que nos preocupaban, que fueron subsanados, sobre todo el tema de la prohibición a la censura previa, porque como estaba redactado al principio en el proyecto, había una franja que te permitía la interpretación. Y como sabemos, aquí tenemos una capacidad interpretativa extraordinaria. Entonces, una de las críticas que le hacíamos en ese momento al proyecto era que sobre todo en eso, no podía haber indicios de interpretación que permitiera violentar ese principio tan fundamental que es la prohibición de la censura previa. Sobre todo, para el que me escucha, que quizás, sobre todo el ciudadano que escucha el término censura previa, quizás no está muy unido a ese tecnicismo, pero la censura previa es que a usted no lo pueden de manera anterior
coartarlo a su opinión, o sobre todo cuando hablamos de trabajo de investigación. Entonces, este proyecto Pero no el es que artículo libera... 49 de la Constitución Sí. Protege, blinda el Claro. secreto periodístico Sí. y condena la censura previa. O sea que eso iba para el TC. El TC como quiera, Pero eso como es quiera ir a pasado. parar el TC, Constitucional. Pero es pero pasado mira, nuestro, veamos, ¿vale? hemos visto, señores, nosotros y nuestra historia democrática, hemos visto muchas leyes que todavía siguen siendo inconstitucionales y siguen aplicándose. Y lo vimos con la ley de partido, las anteriores leyes de partido que se aplicaban y se volvían a aplicar y eran inconstitucionales. Pero aclara Entonces esto. había que estar claro de que la ley que va a ser la aplicación de la norma constitucional lo tenga más todavía. El anticipo es inconstitucional. Claro, Porque tú no me puedes cobrar a mí pero por lo como que quiera yo lo seguimos cobrando. Tú no me Como puedes quiera cobrar lo a mí siguen por lo que yo no cobrando. he producido. Y eso Exactamente. se puso Eso transitoriamente igual que- en el gobierno mira, de Hipólito. Y todavía fuera- lo tenemos aquí yo fuera- y nadie dice nada. Yo estuviera en el sector empresarial y sobre todo de las MIPIM, me dirán, Y lo "Vamos, atacara por ahí". claro, vamos a trabajar porque es lo mismo que el principio de la censura previa. Es lo mismo, pero en un contexto económico. Pero, o sea, que porque no- tú me estás cobrando para algo que yo todavía ni siquiera sé Que si voy voy a a producir. producir. Pero Sí. quiero que aclare algo, porque tengo la duda y no quiero que se vaya. Sí. Estamos hablando en relación al proyecto de ley que Graimar te... De libertad de Sí. prensa Libertad de y expresión. medios audiovisuales. Tú hablaste y dijiste todo en relación al proyecto pasado que se abordó. A este nuevo. No, pero te dije. Este nuevo que se presentó, pero ¿lo valoran ustedes como positivo o todavía Mira, tiene aspectos que deben ser tomados en cuenta? Te dije sobre todo que cuando vimos la pieza hicimos recomendaciones que fueron subsanadas y que habían cosas que son importantes que fueron asumidas, como los principios rectores, el tema de la censura previa. Hay temas que obviamente, ¿quién los redactan? Humanos, ¿verdad? Sí. Son personas. Y siempre va a haber esa posibilidad de que haya importantes oportunidades de mejora. Como por ejemplo, yo la vi rápidamente y te puedo decir que para mí una oportunidad de mejora es el discurso de odio, que no queda realmente bien estructurado dentro de la norma. Pero dice que este nuevo proyecto lo ataca, el discurso de No, odio. pero Sí lo ataca. lo ataca, pero la interpretación que yo le puedo dar me permite no atacarlo, no utilizarlo como una herramienta realmente que pueda ser un factor importante y decisivo para contrarrestar el discurso de odio. Entonces yo creo Pero que eso- ahí... pero es un borderline, Sí, es entonces, muy fino. yo creo, bueno, pero aquí es muy tenemos una fino. capacidad de interpretación. Dejar bien fuera de distinta. regulación los medios, Digital. las plataformas digitales, no es contraproducente para un proyecto, Claro. para un problema que es Mira. la nueva narrativa de odio que está Claro, y en YouTube, mira. en TikTok. Se supondría que el proyecto venía a darle una mirada a esa forma de comunicación. Porque acuérdense que la ley que tenemos nosotros del 61, en un proceso de dictadura, o sea, saliendo de una dictadura, Del y 62. aún para eso, estaba avanzada. Para esa época estábamos avanzados. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto, porque justamente la Asociación de Diarios, y porque estuvimos sentados en esa mesa también trabajándole, esa es una de las preocupaciones que tenían ellos, igual la externamos nosotros, es esa tendencia también de fake news, de cómo se utiliza las plataformas digitales para volcar antivalores, todo eso son temas que también tiene que tratarlo la ley. Lady, entonces con este proyecto no se equilibrará el Estado de Derecho y la libertad de expresión. Yo creo que sí, yo creo que viene a hacer aportes importantes a esa libertad de expresión, pero como te decía, ese proyecto se consensuó, que creo que es de los proyectos más consensuados a nivel social. Ahora ya le corresponde al sector político sentarse a discutir, ojalá que no la desmembren, que los avances que presenta esa ley no lo convierten en retroceso, porque justamente con la misma ley de partido, lo que vivimos es que fue muy consensuada, nos sentamos en el CES, elaboramos junto a la Junta Central Electoral una propuesta encaminada a fortalecer el sistema de partido, y cuando llegó al Congreso, pues comenzaron a hacer un tuerto a base de sus propias conveniencias. Entonces, ojalá que los avances, que si faltan, claro que faltarán muchos todavía avances más que puedan nutrirse con el sector político y legislativo, puedan servir para tener ya una ley que venga a afianzar el Estado de Derecho,
a través de una ley de libre acceso a la información, una no he ley visto, de expresión. si Pero lo quiero han decir hecho, algo que hay que tener en cuenta, díganos. Dramer. No hay derecho absoluto. No. Y la libertad de Tiene que haber expresión contrapeso y es controles. un claro. derecho que no es absoluto y tiene que tener controles Sí. y contrapeso, porque a veces justamente ayer cuando lo decía, ya, estamos en una dictadura, no señores, es que es cierto, el único derecho que es pilar fundamental y que ni siquiera es un derecho, sino un pilar fundamental consagrado, que de ahí se basa todos los demás derechos, en la dignidad humana, después todos los derechos tienen contrapeso. Bueno, pero lo establece la ley 1951, que crea la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, ley que se pretende derogar, ¿verdad?, con este proyecto, pero tiene sanciones porque dice que tú no puedes atentar contra la ética ni la dignidad en los medios de comunicación, por más libertad de expresión y difusión del pensamiento que tú pudieras tener. Yo te puedo decir cuántas leyes no tenemos, cuántas normas en todos los aspectos tenemos que no se cumplen las sanciones. La gran mayoría. La opinión de participación ciudadana, estamos entrando en los minutos finales, sobre las candidaturas independientes. Sí. Creo que ustedes hicieron una crítica bastante fuerte contra esta propuesta social. Sí, mira, si bien es cierto, a nivel nacional hay falta de credibilidad en los partidos políticos de manera tradicional, el clientelismo también se ha volcado a que haya esa desconexión con la ciudadanía, los políticos llegan y cuando llegan al poder se les olvida ir al supermercado y están en otras realidades. Entonces, eso ha generado también esa desconexión. Y tú ves, obviamente, ese populismo que dice, queremos candidaturas independientes, queremos quien nos represente, pero todo tiene que tener reglas claras. En el caso de las candidaturas independientes, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que en la ley. En la ley. Pero ¿a dónde han estado? Pero lo que pasa es en la lista, pero yo estoy diciendo, en el proceso electoral no estaban, aunque la ley lo dejaba porque con se piensa, ciertos niveles oye, ¿qué sucede? Cuando se piensa en candidatura independiente, se piensa en candidatura a la presidencia, en general, ¿verdad? Y algunos que otros legisladores. Pero los regidores también entran. Sí, ahí es de niveles. Por eso te decía, el constitucional con su sentencia nos las complicó a nosotros, se la complicó a la Junta. Porque hacer operativa esa sentencia es muy difícil, aunque la Junta ha dicho que solamente va a ser a 3 niveles de elección. Pero eso no, mira, ese mismo proyecto de ley va al constitucional otra vez. Igualito. Va igualito al constitucional. ¿Por qué? Porque mira, crea una cuarta figura. ¿No están de acuerdo entonces participación ciudadana? Bueno, como está contemplado, no estamos de acuerdo. Primero porque a toda luz es inconstitucional, es discriminatoria, pero tampoco equilibra ese concepto realmente de una candidatura independiente. Porque tú me estás exigiendo a mí como candidato independiente yo tener el 2% de... Abusadores. Es como un partido político. Un partido político, el 2% del padrón electoral. De las últimas elecciones. De las últimas elecciones. Pero a nivel presidencial, en todo el territorio, señores, eso es imposible. Es un abuso. Y crear una asociación ¿qué va a pasar cívica? con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Nosotros estamos con un miedo, como el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos y el negocio ilícito ha hecho raíces en los partidos políticos, sobre todo en un partido específico como el PRM, que ha tenido una cuota mayor en personas vinculadas a esos negocios. ¿Y qué va a pasar cuando Honduras independiente? ¿Y quién puede buscar un 2% a nivel nacional del padrón? Y los cuartos a ese nivel. Exacto, los cuartos niveles. Ahí entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lamentablemente personas con dudosa reputación para poder utilizar el clientelismo. Llegamos a la parte final, Lady. Pero a mí me gustaría saber algo, Lady, y es relacionado al tema USAID y a la salida obviamente, de los fondos que ustedes han recibido. A propósito, Maxi, para apostillar lo que estás planteando, a propósito de que ya tenemos designada embajadora que viene pronto al país. Claro. ¿Cómo va a despachar participación ciudadana
con su pasado relaciones tan primarias. Me encanta. ¿Y cómo se están manejando con el tema financiero? Sí. Si hay otras A mí me personas que están encanta que me hagan esa pregunta para yo destruir muchos mitos o realidades quizás acomodadas. Porque obviamente participación tiene enemigos en todos los lados, sobre todo por los temas que tratamos. Pero yo creo que es importante educar a la ciudadanía. Participación recibe fondos de la cooperación internacional, inclusive de la USAID. Pero nosotros no recibimos fondos como que nos llaman, porque eso es lo que se entiende. Sí. Aquí le llaman, tenemos dinero para ustedes, vengan. No, eso no es así, señores. Nosotros aplicamos a los proyectos que ellos tienen y no siempre ganamos. Muchas veces nos quedamos sin fondos porque ganó otra fundación, ganó otro proyecto. A veces la línea estratégica del gobierno de Estados Unidos no va con la línea de participación ciudadana y no podemos aplicar a los proyectos que ellos tienen porque se fueron por un tema de salud, se fueron por un tema de educación, no hay fondos para tema de democracia. Cuando hay tema electoral siempre hay fondos de la cooperación. En tema electoral siempre tenemos para la observación electoral. Ahora, en los temas diarios... Eso, Lady, no hay injerencia de organismos, internacionales en nuestra democracia. No tienen injerencia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ponemos nuestra línea y está en los proyectos. ¿Cuáles son las líneas de acción? Observación electoral. ¿Cuáles son los puntos? Perdóname, Lady, porque esos norteamericanos que dan fondos son Boy Scouts de la... No, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tratar? Ahí están los puntos y eso es público. Nada más, o sea, y ni siquiera es secreto. Eso está ahí. Siempre ha estado ahí. En el caso de la USAID, nosotros dejamos de recibir fondos de la USAID desde el 2021. O sea, en el 2021 nosotros acabamos. Pero ustedes saben que la USAID es una agencia norteamericana para incidir en política internacional. Ustedes como lo saben, hacen en ¿verdad? todos los países, pero nosotros tenemos nuestra línea estratégica. Nosotros tomamos el win-win situation. Tú quieres democracia, yo quiero democracia. Esta es una línea estratégica de participación ciudadana. Esta es una línea que nosotros vamos a conversar. Si usted quiere, bien. Y si no, pues entonces busque otra fundación. Y la fundación de ahora, la verdad que Lady, no. viene de Unión Europea. Pero miren, ¿y tú sabes por qué me llama mucho la atención que se hace el enfoque en participación? Porque participación no recibe solo esos fondos. Nosotros éramos la sombrilla. Esos fondos los recibían Casa Comunitaria de Justicia, FINJO se recibía la mitad, Fundación Solidaridad, que trabaja en el territorio, sobre todo en Santiago. Y trabajamos todo el corredor Duarte. Esos fondos no los recibía solamente participación, se distribuía a los temas seguridad ciudadana, que era el ente central, y escuchábamos las críticas de los políticos, que muchos de ellos se capacitaron con participación ciudadana con los fondos de la USAID. Muy interesante escucharlo hablar en contra de esos fondos que recibieron, que ellos mismos muchas veces fueron los que se sensibilizaron con muchísimas de las leyes que teníamos pendientes. Yo quiero hacer una pregunta. Ahora, igual ustedes siguen recibiendo mira, ahora mismo tenemos fondos de la Unión Europea, tenemos fondos de Canadá, tenemos fondos de transparencia internacional, o sea que seguimos recibiendo fondos igual de los empresariados dominicanos. Una pregunta, ustedes tuvieron como bandera por muchísimo tiempo, lo siguen teniendo, la lucha contra la corrupción. Fue también la bandera del presidente Luis Abinader cuando aspiró por primera vez a la presidencia de la República y en su segundo mandato también. ¿Están ustedes conscientes, están ustedes satisfechos con la lucha contra la corrupción en este gobierno? ¿Ha hecho este gobierno lo suficiente para combatir la corrupción y la impunidad? Mira, si estamos satisfechos, imposible. Seguimos estando en la línea roja de la lucha contra la corrupción. Si seguimos marcando mala nota en temas de transparencia, ¿cómo vamos a estar conscientes? ¿Cómo vamos a estar satisfechos? Y satisfechos estaríamos que tuviéramos una Cámara de Cuentas que hubiese contado. Satisfechos estaríamos si tuviéramos una Suprema Corte de Justicia que tuviéramos ya sentencias ejemplarizadoras en temas de corrupción. Sea sentencias a favor o en contra, pero sentencias. Estamos viendo muchísimos casos de corrupción de la pasada administración. Voy a hacer hincapié en lo que están llevando en los tribunales. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué se aspira? Se aspira a los 4 años para la extinción de la acción penal. ¿Podemos estar satisfechos? No está satisfecho Participación Ciudadana y no está satisfecha la sociedad dominicana. Pero aparte de eso, la Dirección de Ética Gubernamental, doña Milagro, entregó 49 casos de esta nueva administración. ¿Y qué ha pasado? ¿Se sabe algo de esos casos? No. Lo que hemos visto muchas veces que se subsana con la destitución o con el cambio de funcionario. Entonces, no podemos estar satisfechos cuando realmente la transparencia, que es pilar fundamental de la lucha contra la corrupción y la impunidad, nos queda muchísimo por hacer. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias, Lady.